Las noches en el desierto, en diciembre, suelen ser heladas. No es el frío húmedo del litoral. Es un frío seco y duro, de esos que se te meten hasta los huesos y atraviesan la ropa como si no existiera. Y aunque llevo 10 años haciendo turno nocturno con la policía de la Nación Navajo, todavía no me he acostumbrado a estas condiciones. Hay noches en las que el termómetro cae por debajo de cero y, desde fuera, me llegan sonidos que no sé interpretar. Como si algo que no pertenece a este mundo, me estuviera observando. Me llamo James Kuchi. Casi todos mis amigos me llaman Jimmy, pero en mi familia insisten en decir mi nombre completo. Dicen que tiene un significado. Supongo que, en ese sentido, sigo siendo tradicional. De joven me fui a la Universidad de Nuevo México para estudiar Derecho Penal, pero regresé enseguida. Todo el mundo se pregunta por qué. Podría haber ganado mucho más dinero y vivir con menos riesgos, pero eso nunca fue lo importante para mí. Lo único que quería era cuidar de la gente de aquí. Protegerla. La Nación Navajo, en Estados Unidos, es, hasta donde yo sé, la reserva más grande. Abarca 27.413 millas cuadradas repartidas entre Arizona, Nuevo México y Utah, más o menos el tamaño de Virginia Occidental. Y aún así, en un territorio tan inmenso, apenas viven unas 200.000 personas. Hay extensiones interminables de tierra, carreteras desiertas y una atmósfera densa, una de esas que te hace sentir pequeño. Desde las colinas, en las noches despejadas, se ve la Vía Láctea estirada de horizonte a horizonte, como una cicatriz luminosa sobre el cielo. Con todo eso en mente, vamos al punto. Todo empezó un martes por la noche. Yo estaba de guardia en la estación de Window Rock, atendiendo llamadas de emergencia como de costumbre. La mayoría eran quejas por discusiones domésticas, chavales buscando dónde beber en lugares sospechosos. Diría que ese tipo de incidentes son el 80% del trabajo policial corriente. Me permití un descanso breve. Pero a las 11:47 de la noche, todo cambió en un instante. Estaba sentado en mi escritorio, con los pies apoyados, revisando informes y dando pequeños sorbos a mi café espumoso, cuando por la radio se coló una voz apagada, casi inaudible. Séptima unidad, aquí central. Tomé el auricular. Séptima unidad, adelante. Tenemos un caso de alteración animal sin explicación. Hora, 10:55. El llamante informa de movimientos inusuales de animales en su hogar, situado aproximadamente a 8 millas al norte de Seal, por la ruta 12. Hubo una pausa corta. De esas que te dicen que el que habla también ha notado algo raro, aunque no quiera reconocerlo. El llamante ha utilizado un término específico. Dijo Jenna Lucy. La cabina de apoyo se quedó en silencio. Un silencio súbito, pesado, como si alguien hubiera apagado el aire. ¿Y qué significaba exactamente aquello? Éramos 4 agentes en la comisaría conmigo. El oficial Benally, 30 años de servicio, entradas pronunciadas y esa calma de quien ya lo ha visto casi todo. El oficial Beay, joven, apenas 2 años en el puesto, todavía aprendiendo a base de golpes. El oficial Ned, concentrado en su ordenador, haciendo papeleo. Y nuestro sargento nocturno, el cabo Largo, luchando por mantener la cabeza erguida sobre sus propios informes. Jenna Lucy. Traducido de forma aproximada al inglés, significa, este camina en 4 patas. Es un término navajo para un cambiaformas. Una bruja, algo capaz de tomar la forma de un animal. La mayoría de la gente aquí evita pronunciar esa palabra. Incluso decirla de noche puede ser un riesgo. Como si nombrarla fuera una invitación. Como si al soltarla al aire pudieras atraer atención. Y cuando alguien la dice por una línea de radio grabada, significa una sola cosa: pánico. Significa que han visto algo que no pueden explicar. ¿Entendido, central?, respondí, manteniendo la voz firme. Envíame los datos del llamante y la ubicación exacta. Thomas Ned. 55 años. Su casa está junto a la ruta 12. Tome el desvío del antiguo centro de comercio.
Siga recto 3 millas. Busque un buzón con bandera roja. 3 ovejas destrozadas. Huellas inusuales, otra pausa. Y sonidos, no identificables. Empecé a tomar notas de inmediato. Tiempo estimado de llegada, 30 minutos. La 7ª unidad se dirige al lugar. Me levanté para reunir el equipo, linterna, baterías de repuesto, cámara, bolsas para evidencias, cuando noté a alguien a mi lado. ¿Necesitas ayuda? La voz era baja, solo para mí. Lo pensé. El protocolo para situaciones desconocidas recomendaba ir con un compañero. Pero esa noche íbamos cortos de personal. Y si aquello terminaba siendo lo que casi siempre era, coyotes, perros salvajes, estaría apartando a otro agente de su patrulla para nada. Todavía no, dije. Evaluaré la situación y llamaré si hace falta. Asintió, pero no parecía del todo conforme. Ten cuidado ahí fuera, Jimmy. La gente no usa esa palabra a la ligera. Lo sabía. Lo sabía yo. Lo sabía todo el mundo en esa sala. Desde 2012, desde que National Geographic filmó su serie documental Navajo Cops, el departamento mantiene una política discreta, pero oficial: investigamos cada aviso que implique posible actividad sobrenatural. No porque estemos obligados a creer en skinwalkers, en Chindi o en cualquier otra creencia tradicional, sino porque cuando alguien de nuestra comunidad está lo bastante asustado como para llamar a las fuerzas del orden, algo real está ocurriendo. Aunque no sea lo que esa persona cree que es. A veces es fauna salvaje. A veces son adolescentes gastando bromas. A veces son los efectos del alcohol o las drogas. Y a veces, bueno. A veces nunca llegas a saber con exactitud qué fue. Y aprendes a convivir con esa incertidumbre. Salí hacia mi patrulla, un Explorer blanco, con Navajo Nation Police estampado en el lateral, en inglés y en navajo. La noche estaba limpia, el cielo reventaba de estrellas, y la temperatura ya había caído a 23 grados, según la pantalla del tablero. Subí la calefacción y me incorporé a una carretera vacía. El trayecto hasta Sil atravesaba algunos de los parajes más remotos de la reserva. La Ruta 12 es una carretera de 2 carriles que corta una meseta de desierto alto, flanqueada por salvia y enebros, con mesetas elevándose a lo lejos como centinelas antiguos. De día, el paisaje es duro, pero hermoso. De noche, es una cinta de asfalto atravesando una oscuridad absoluta. Mis faros eran la única luz durante kilómetros. No había farolas, ni casas, ni gasolineras. Solo la carretera, y la extensión interminable de tierra que mis antepasados habían recorrido durante siglos. Aproveché el camino para pensar en la llamada. 3 ovejas muertas. Eso encajaba con un patrón típico de depredación. Los coyotes cazan en grupo y si se les presenta la oportunidad, derriban ovejas sin problema. Los pumas son menos comunes, pero no desconocidos en esa zona. Incluso los perros asilvestrados pueden causar destrozos serios en el ganado. Las huellas extrañas y los sonidos raros eran interesantes. Pero no necesariamente sobrenaturales. Los animales emiten vocalizaciones de todo tipo, y pueden sonar inquietantes si no estás acostumbrado. Un lince en celo puede sonar como una mujer gritando. Los coyotes producen una gama increíble de aullidos, chillidos y ladridos, y el eco contra las formaciones rocosas los distorsiona de formas extrañas. Y las huellas pueden engañar. Dependen del terreno, de la luz, y del estado mental del que las mira. He visto marcas de coyote que, en barro blando, parecían casi humanas. Y he visto rastros desgastados que se veían mucho más grandes de lo que realmente eran. Aún así, algo en esa llamada me incomodaba. Thomas Nez no era un adolescente buscando atención. Era un hombre de mediana edad, respetado, alguien que había vivido en la reserva toda su vida. Él debía saber distinguir un coyote de otra cosa. Oh no. Encontré el desvío junto al viejo puesto de comercio, ahora solo quedaban muros de adobe desmoronados, abandonados desde los años 70. A partir de ahí, el camino de tierra estaba lleno de surcos y piedras,
obligándome a bajar a 15 millas por hora para no reventar la suspensión. El vehículo rebotaba y sacudía con cada tramo, mientras me internaba más y más en el interior. 3 millas se sintieron como 10 en esa carretera. Hasta que, por fin, mis faros atraparon un buzón con una bandera roja, exactamente como lo habían descrito. Más allá, un camino largo conducía a un pequeño conjunto de construcciones, una casa prefabricada, varios cobertizos, y lo que parecían corrales para el ganado. Eran las 12:14 de la noche cuando entré en la propiedad. Lo primero que vi fue la puerta del corral principal. Estaba abierta. No rota. No arrancada. Simplemente abierta, balanceándose levemente con la brisa nocturna. El pestillo estaba ahí, visible, desenganchado. Aparqué y reporté mi posición por radio a central antes de bajar al frío. El aliento se me volvió vapor en la cara mientras barría el lugar con la linterna. Todo parecía en silencio. Demasiado silencio, tal vez. No oía ovejas. No oía nada de ganado. Ni un balido. Ni un movimiento. Señor Nez, llamé. Policía de la Nación Navajo. La puerta de la casa prefabricada se abrió de inmediato, como si hubiera estado esperando justo detrás. Thomas Nez salió con un abrigo grueso de invierno, pantalones que parecían de pijama y pantuflas. Tenía el rostro hundido, los ojos, marcados por el cansancio, y por algo más. Miedo, quizá. O esa inquietud que se te mete hasta los huesos cuando ves algo que no encaja en tu manera de entender el mundo. Oficial, su voz era firme, pero apagada. Gracias por venir tan rápido. Por supuesto, señor. Reportó muertes de ganado y actividad inusual. Él asintió, mirando de reojo hacia el corral abierto. 3 de mis ovejas, la forma en que las mataron, no está bien. Y los sonidos que escuché antes de encontrarlas. Negó con la cabeza. He vivido en esta tierra 40 años, oficial. Sé cómo suena un coyote. Sé cómo suenan los pumas, los linces, incluso los osos. Esto, no era ninguno de esos. Saqué mi libreta. ¿Puede describirme lo que oyó? Dudó. Como si tuviera que escoger cada palabra con cuidado. Sonaba, como si alguien intentara imitar a un coyote, pero sin acertar el ritmo. La nota empezaba demasiado baja, de repente, se iba demasiado alta. Y venía de varias direcciones, en cuestión de segundos. Tragó saliva, buscando cómo explicarlo. No como una manada llamándose entre sí, sino como si fuera una sola cosa. Una sola cosa, moviéndose demasiado rápido, dando vueltas alrededor de mi propiedad. Eso sí era raro. Los coyotes pueden vocalizar desde puntos distintos, es una estrategia de caza. Hacen que el grupo parezca más grande. Pero tal como lo describía, había algo en la equivocación del sonido, en su forma antinatural, que no encajaba con un comportamiento normal. ¿A qué hora ocurrió? Sobre las 10:30 de la noche. Escuché los sonidos, salí a revisar el ganado, y encontré. Hizo un gesto hacia el corral. Encontré lo que hay ahí dentro. ¿Vio algo? ¿Algún movimiento? ¿Reflejo de ojos en el haz de su linterna? No. Para cuando salí, lo que hizo esos sonidos ya se había ido. O al menos, yo no pude verlo. Se ajustó el abrigo, apretándolo contra el cuerpo. Y entonces me miró de frente, como si lo que estaba a punto de decirle pesara más que las ovejas muertas, más que el portón abierto, más que la noche entera. Oficial Chi, necesito decirle algo. No quería decirlo por teléfono. No quería pronunciarlo y dejarlo atrapado en una grabación. Pero mi abuelo me contaba historias cuando yo era niño. Historias sobre cosas que caminan entre lo animal y lo humano. Cosas que nos observan, nos estudian, y luego intentan imitarnos, aunque nunca terminan de hacerlo bien. Asentí despacio. Era un terreno delicado. Señor Nez, entiendo su preocupación, dije, midiendo el tono. Tomamos en serio todos los reportes, sin importar cuál creamos que sea la explicación. ¿Puede mostrarme el ganado?
Me condujo por el costado de la casa hacia los corrales. Mientras avanzábamos, mantuve la linterna barriendo el entorno, buscando cualquier señal de movimiento, cualquier destello de ojos en la oscuridad. No había nada. Solo el desierto abierto, inmenso, y las estrellas frías sobre nuestras cabezas. El corral era un desastre, pero no como yo esperaba. Las ovejas estaban allí. 3, tal como había informado. Y yo ya había visto matanzas de depredadores. Parte de patrullar zonas rurales es lidiar con fauna salvaje. Los coyotes suelen ir a la garganta o al vientre blando. Son comedores torpes, dejan sangre por todas partes y tejido desgarrado. Los pumas son más precisos, generalmente matan con una mordida en la nuca, aplastando la columna. Incluso los perros domésticos, cuando atacan ganado, repiten patrones reconocibles. Esto era distinto. Las ovejas habían sido asesinadas con una precisión casi quirúrgica. Cortes limpios en el cuello. No desgarrados, no arrancados, cortados. Había muy poca sangre, lo cual ya era extraño. Y luego estaban las patas. Me arrodillé, pasando la luz sobre el cadáver más cercano. Las patas delanteras estaban dobladas hacia atrás en la articulación de la rodilla. No rotas. No había astillas óseas, ni señales visibles de trauma en las coyunturas. Simplemente, habían sido manipuladas. Colocadas con cuidado en posiciones que una oveja no adopta de manera natural. Así fue exactamente como las encontré, dijo Thomas Nez, en voz baja, detrás de mí. No toqué nada. No las moví, ni revisé si había otras heridas. Solo, los llamé. Saqué la cámara y empecé a documentarlo todo. La postura de los cuerpos. Los cortes limpios en los cuellos. Los ángulos imposibles de las extremidades. La ausencia de heridas defensivas, lo que sugería una muerte tan rápida que no les había dado tiempo a luchar. Señor Nez, usted mencionó huellas inusuales. Sí. Del otro lado del corral, cerca de donde colinda con el terreno abierto. Me llevó hasta la línea de la cerca. Allí, en la tierra blanda iluminada por mi linterna, encontré al príncipe. Yo había hecho el entrenamiento. Todo agente que trabaja en zonas rurales aprende a identificar rastros. Es básico para investigar ataques de fauna, seguir personas desaparecidas, y a veces, incluso, resolver crímenes. Puedo decirle la diferencia entre una huella de coyote y la de un perro doméstico. Puedo identificar puma, oso, venado, alce, y probablemente una docena de especies más. Estas huellas empezaban siendo lo bastante familiares. Pisadas de cánido, 4 dedos, marcas de uñas, la forma general de un perro grande o quizá un lobo. Un poco más grande que un coyote promedio, sí, pero nada imposible. Hasta que, más o menos a mitad del corral, cambiaron. La zancada se alargó de forma drástica. La profundidad de las impresiones aumentó, como si la criatura se hubiera vuelto más pesada de golpe, o como si de pronto descargara más peso sobre las patas. Y la forma, empezó a deformarse. Seguí la línea con la linterna, tomando fotos a intervalos regulares. La transformación era gradual, pero innegable. Las huellas traseras seguían siendo de cánido, pero las delanteras empezaron a mostrar otra cosa. Más dedos. Dedos más largos. Un pulgar desplazado en un ángulo extraño. Cerca de la cerca, las marcas delanteras parecían casi manos. Manos humanas, pero no del todo. Las proporciones estaban mal. Los dedos demasiado largos. El pulgar colocado en un ángulo incorrecto. La palma demasiado estrecha. Parece, como si caminara sobre las manos, susurró Thomas Nez. Como si hubiera pasado de ser un perro a otra cosa, mientras mataba a mis ovejas. No respondí de inmediato. Estaba demasiado concentrado en documentarlo todo, midiendo las huellas con la regla plegable que llevaba en el bolsillo, comparándolas con especies conocidas en mi base mental. Nada encajaba. Las marcas eran recientes, probablemente de las últimas 2 horas. Los bordes estaban nítidos.
No había erosión ni señales de desgaste por viento o clima. Y contaban una historia que no tenía sentido biológico. Ningún animal cambia así su marcha y la estructura del pie en medio de un trayecto. Ningún animal tiene manos que parezcan casi humanas, pero mal. Hay otra cosa, dijo Thomas Ned desde la cerca. Señaló el alambre de púas. En una de las puntas, enganchado, había un mechón de pelo. Lo recogí con pinzas, con cuidado, y lo guardé en una bolsa de evidencia. En el haz de la linterna se veía grisáceo, marrón, áspero, como pelo de perro o de coyote. Pero cuando lo examiné de cerca, noté algo raro. El pelo animal suele mantener un grosor bastante consistente a lo largo de toda la hebra. Este empezaba grueso en la raíz y se afinaba hacia la punta, de una manera que no coincidía con ningún pelaje animal que yo hubiera visto. Era casi como si el cabello hubiera sido diluido, estirado. Voy a enviar esto a análisis, le dije. También voy a levantar un informe para BIA Wildlife Services. Van a querer que alguien venga con luz de día a revisar la escena, a ver si pueden identificar con qué estamos tratando. ¿Y qué cree que es?, preguntó. Elegí las palabras con cuidado. Esa siempre era la parte difícil. Equilibrar el escepticismo profesional con el respeto por las creencias, y por el miedo real de la gente. Creo que algo mató a sus ovejas, señor Ned. Todavía no sé qué. Las huellas y el método no coinciden con ningún depredador estándar que yo conozca. Hice una pausa, cortándome antes de decir demasiado. Necesito hacer un patrullaje más amplio. Ver si encuentro más señales, o si puedo determinar hacia dónde se fue. Lo que no dije fue lo obvio, la precisión quirúrgica, las extremidades acomodadas, las huellas cambiantes, nada de eso encajaba con el comportamiento de un depredador natural. Y si no era un depredador natural, entonces teníamos un problema completamente distinto. Señor Ned, cuando llamó a la central, usó un término específico. ¿Puede decirme por qué eligió esa palabra? Me miró un buen rato. Su rostro curtido se volvió más serio bajo la luz de mi linterna. Porque mi abuelo me contaba historias sobre cosas que caminan en los bordes de la tierra humana. Cosas que no son del todo animal, ni del todo humanas. Cosas que pueden cambiar de forma, pero nunca logran perfeccionar la transformación. Tragó saliva, como si la noche escuchara. Él decía, hay poderes antiguos en este desierto, oficial Chi. Poderes que estaban aquí antes del ADN, antes incluso de los antiguos. Y a veces, esos poderes se fijan en nosotros. ¿Cree que eso es lo que está pasando? Creo que hay algo ahí afuera que no debería estar. Sea lo que mi abuelo temía, o sea otra cosa distinta, se encogió de hombros. Eso le toca decidirlo a gente más sabia que yo. Bajó la voz. Lo único que sé es que mi familia y yo no vamos a quedarnos aquí esta noche. Nos iremos a la casa de mi hermana, en Chinle. Se inclinó un poco hacia mí, lo justo para que su advertencia fuera solo para mis oídos. Yo que usted tendría cuidado ahí afuera, oficial. Sea lo que sea, es inteligente. Y está mirando. Después de tomar su información de contacto y asegurarle que daríamos seguimiento por la mañana, lo vi entrar para reunir a su familia. En menos de 15 minutos, ya estaban cargados en la camioneta. Se marcharon y las luces se perdieron en la oscuridad, dejándome solo con las ovejas muertas, y aquellas huellas imposibles. Volví a mi patrulla y empecé un circuito lento alrededor de la propiedad, ampliando el patrón de búsqueda en una cuadrícula. Las marcas seguían más allá de la cerca. Avanzaban hacia el noroeste. Hacia campo abierto. Los seguí todo lo que pude con el vehículo. Cuando el terreno ya no dio para más, me bajé y continué a pie. El desierto, de noche, es un lugar extraño. De día es sol duro y visibilidad brutal, puedes ver kilómetros. Pero cuando cae la oscuridad, el mundo se encoge hasta convertirse en el cono de luz de tu linterna. Todo lo que queda fuera de ese círculo, es sombra y posibilidad. Seguí las huellas durante aproximadamente un cuarto de milla. Se mantenían consistentes.
Esas marcas delanteras, casi como manos. Las huellas traseras de Cánido. Y esa zancada imposible, demasiado larga, que sugería una velocidad y una eficiencia inhumanas. Y, de pronto, se detuvieron. No se desvanecieron. No quedaron ocultas por grava, roca o suelo compacto. Simplemente terminaban, en medio de un claro de tierra blanda, como si aquello que las había dejado hubiese sido alzado en línea recta hacia el aire. Me quedé ahí, en la oscuridad, girando despacio sobre mí mismo, barriendo el terreno con la linterna. Nada. Ninguna continuación. Ningún rastro de hacia donde había ido la criatura. Entonces lo oí. Un aullido de coyote, desde el noreste. Pero Thomas Nez tenía razón, el ritmo estaba mal. Empezó demasiado lento, como una grabación reproducida a la mitad de velocidad, y de golpe aceleró demasiado rápido. El tono saltaba, errático, sin lógica. Me giré hacia el sonido, levantando la linterna. No vi nada. Solo desierto vacío y las formas oscuras de las mesetas a lo lejos, recortadas contra un cielo cargado de estrellas. Otro aullido, esta vez, justo detrás de mí. Me di la vuelta de golpe, y la mano se me fue instintivamente hacia el arma de servicio. Nada. Solo oscuridad. Y el susurro del viento entre la Artemisa. Un tercer aullido, ahora a mi izquierda. Mucho más cerca. Tal vez a 50 yardas. Desabroché la correa de seguridad de la funda. Mi arma es una Glock 22, estándar del departamento. 15 cartuchos del 40, punta hueca. Suficiente para cualquier amenaza humana. Suficiente para la mayoría de amenazas animales. Pero ahí, plantado en la oscuridad, rodeado por esos llamados equivocados, de pronto dejé de estar seguro de que podía considerarse una amenaza normal. Los aullidos se cortaron en seco. Y el silencio que vino después fue peor que los sonidos. Oía mi propia respiración, rápida, superficial. El roce tenue del viento en el matorral. Y, a lo lejos, el zumbido del motor de mi patrulla, todavía encendido, a un cuarto de milla. Entonces los vi. Ojos, a unas 50 yardas, justo en el límite del alcance real de mi linterna. 2 puntos que reflejaban un brillo ámbar verdoso dentro del haz. Estaban demasiado altos para un coyote. Demasiado separados para un perro doméstico. Y estaban completamente inmóviles. Ni un parpadeo. He tenido muchos careos con fauna salvaje. Aprendes rápido que la mayoría de animales, cuando los encaras con luz fuerte y presencia humana, o huyen, o adoptan una postura defensiva. Muestran agitación, orejas que se mueven, peso que cambia, cola que vibra. Esos ojos, solo miraban. Con una intensidad que se sentía calculadora. Evaluando. Aquí policía de la nación Navajo, grité, manteniendo la voz firme y autoritaria. Identifíquese. Sin respuesta. Los ojos no se movieron, no parpadearon. Solo esa mirada fija, inquebrantable. He lidiado con gente intentando asustarme. Adolescentes con bromas. Borrachos que creen gracioso meterse con la policía. Incluso alguna persona con problemas reales que se obsesiona con las fuerzas del orden. Esto era distinto. Había inteligencia detrás de esos ojos, sí, pero no era inteligencia humana. Era otra cosa. Algo que observaba, estudiaba, aprendía. Di un paso al frente, sosteniendo el haz de luz clavado en ellos. Y entonces, se inclinaron. No como una cabeza girando de forma natural. Fue como si toda la estructura donde estaban encajados hubiera rotado 15 grados en el sentido de las agujas del reloj, independiente del cuello o del cuerpo. Ninguna cabeza humana se mueve así. Ninguna cabeza animal tampoco. Mi mano fue al arma. La saqué con un movimiento limpio. Última advertencia. Identifíquese o me acercaré con el arma desenfundada. Los ojos parpadearon. Lento.
Deliberado. Los párpados se cerraron de abajo hacia arriba, lo contrario de cómo parpadean los humanos o los mamíferos. Cuando se abrieron otra vez, habían desaparecido. No como si la criatura hubiera corrido. No como si se hubiera movido. Simplemente, ya no estaban. Barrí la zona entera con la linterna. Nada. Ningún movimiento. Ningún sonido. Ninguna huella visible dentro del haz. Me quedé quieto lo que se sintió como una hora, pero probablemente fueron 30 segundos. Todos los sentidos al máximo. El arma lista. El corazón golpeándome las costillas. Entonces pulsé la radio. Central, Unidad 7. Adelante, Unidad 7. Voy a necesitar ese apoyo, después de todo. Solicito que el oficial Ben-Ali venga a mi ubicación con la unidad de reflector móvil. Y notifique al sargento Largo, puede que tengamos una situación que requiera una respuesta más amplia. Hubo una breve pausa. Central me conocía lo suficiente como para saber que no pedía refuerzos a la ligera. Recibido, Unidad 7. ¿Cuál es su situación actual? Miré la oscuridad vacía, pensando en las muertes quirúrgicas, en las huellas imposibles, en los aullidos mal hechos, y en esos ojos que parpadeaban al revés. Sin certeza, respondí con cuidado. Incierto. Posible intruso, posible fauna, o algo que requiere más investigación. Indique a las unidades que se aproximen con precaución. Entendido. Unidad 3 en ruta. ETA 15 minutos. 15 minutos. Me acomodé para esperar, dándole la espalda a mi vehículo, arma en mano, escaneando la oscuridad. Los aullidos no volvieron. Los ojos no reaparecieron. Pero no podía quitarme la sensación de que todavía me observaban, me estudiaban. De que, en algún punto del negro, algo estaba tomando notas, aprendiendo mis patrones, midiendo mis capacidades. Lo que fuera que mató las ovejas de Thomas Nez, lo que dejó esas huellas imposibles, lo que poseía esos ojos de parpadeo incorrecto, seguía ahí fuera. Y, por alguna razón que no lograba explicar, tuve una sospecha terrible. Las ovejas nunca habían sido el objetivo real. Habían sido práctica. La cacería verdadera, todavía no había empezado. El oficial Ben-Ali llegó 14 minutos después, sus faros cortando la oscuridad como una cuchilla. Traía la unidad de reflector móvil, un halógeno de 1000 vatios montado en una base giratoria. Y el oficial Ben-Ali venía con él, en el asiento del pasajero. Que hubieran venido los dos me dijo que el sargento Largo había entendido la gravedad. Ben-Ali bajó primero. Su Remington 870, en posición baja, lista. Ex-marine. 2 despliegues en Afganistán antes de volver a la reserva. 20 años en el departamento. Si alguien podía manejar una amenaza incierta con calma profesional, era él. Háblame, Jimmy, dijo, con una voz estable, de mando. Los puse al tanto rápido, pero con detalle. Las muertes, las huellas, las impresiones que mutaban, los aullidos y, al final, los ojos. No adorné nada. No especulé. Solo los hechos, tal como los había observado. Ben-Ali escuchaba con los ojos cada vez más abiertos. Tenía 25, aún era nuevo. Nacido y criado en Siproc. Familia tradicional. Creció oyendo todas las historias. Se notaba que procesaba lo que yo decía con 2 filtros, su entrenamiento policial, y su crianza cultural. Ben-Ali solo asintió, con el rostro ilegible. Muéstrame dónde viste los ojos. Nos movimos como unidad. Ben-Ali manejaba el reflector desde su vehículo, mientras Ben-Ali y yo flanqueábamos con nuestras linternas y armas. La iluminación combinada era impresionante, convertía la noche en un día artificial dentro de un radio de 100 yardas. El punto donde yo había visto los ojos estaba vacío. Sin huellas alrededor. Sin vegetación alterada. Solo desierto. Aquí, dije,
anotando la ubicación en mi libreta. Aproximadamente a 50 yardas de donde yo estaba. Ojos a unos 6 pies del suelo. Separación, unas 8 pulgadas. Ben-Ali barrió el reflector en un arco lento, iluminando cada roca, cada mata, cada posible escondite. Nada. Ahora no hay nada. ¿Seguro de la distancia y la altura? Tan seguro como puedo estar. Podía haber estado un poco más cerca o más lejos, pero la altura, de eso sí estoy seguro. Demasiado alto para un coyote o un perro. Y la separación no coincide con un ciervo o un alce. Ben-Ali me miró. ¿Pudo ser una persona? Alguien ahí fuera intentando asustarte. Lo había considerado. El parpadeo estaba mal. De abajo hacia arriba. Y la inclinación, nadie mueve la cabeza así. Beay habló en voz baja, casi como si no quisiera invocar algo al decirlo. Mi abuela decía que algunas cosas pueden parecer casi humanas, casi. Pero siempre hay algo que está, fuera de lugar. Algo que no encaja. Ben-Ali le lanzó una mirada breve. Mantengámonos en lo que podemos observar y documentar. Beay, empieza a fotografiar el área. Jimmy, muéstrame esas huellas de las que hablaste. Regresamos al punto donde las impresiones terminaban. Bajo el resplandor brutal del reflector, se veían aún más extrañas que con mi linterna. La progresión era clara, huellas normales de cánido que, poco a poco, se deformaban, hasta volverse algo con demasiados dedos, demasiadas articulaciones. Ben-Ali se agachó, examinándolas sin tocarlas. Permaneció en silencio un buen rato. No me gusta esto, dijo al fin. Que eso viniera de Ben-Ali era significativo. En 20 años, jamás le había oído expresar algo cercano a la inquietud. A mí tampoco, admití. Estas huellas. Él negó con la cabeza. He visto muchísimas impresiones. He hecho cursos de rastreo. He trabajado con Fish and Wildlife en estudios de depredadores. Esto no coincide con nada de mi experiencia. Beay tomaba fotos desde varios ángulos. Le temblaban un poco las manos. Esto no se siente bien. La forma en que se detienen, como si lo que las hizo se hubiera desvanecido. Ben-Ali se incorporó, sacudiéndose la tierra de las rodillas. Bien. Esto es lo que haremos. Beay, fotografía todo. Las huellas, el sitio del ataque, toda la propiedad. Quiero documentación completa. Jimmy, tú y yo haremos un barrido amplio del perímetro. Si esa cosa sigue en el área, quiero saberlo. ¿Y la familia Nez? Pregunté. Se fueron a Chinle, ¿cierto? Bien. Pediré a Central que emita una alerta a todas las unidades cercanas. Todos deben saber que está pasando algo inusual aquí. Pasamos los siguientes 40 minutos registrando a fondo el área. El reflector fue invaluable, nos dejaba ver mucho más lejos que las linternas. Pero no encontramos nada. Ni más huellas. Ni señales de disturbio. Ni reflejos de ojos en la oscuridad. Era como si aquello, simplemente se hubiera evaporado. Nos reagrupábamos junto a los vehículos cuando la radio de Ben-Ali crepitó. Unidad 3, aquí Central. Ben-Ali activó el micrófono. Adelante, Central. Tenemos otro 10 a 55, alteración de ganado. Ubicación, cerca de la ruta 12, aproximadamente 6 millas al norte de su posición actual. Hubo una pausa, y en la voz del operador se notaba preocupación. El reportante indica sonidos inusuales y 3 ovejas desaparecidas. Ben-Ali y yo nos miramos. Central, ¿confirma 3 ovejas? Afirmativo, unidad 3. El reportante indica que faltan 3. Propiedad de Frank y Mary Sosce. Se me tensó el estómago. 6 millas al norte. Misma ruta. Mismo número de animales. Recibido,
Central, dijo Ben Ali. Unidades 3 y 5 respondiendo. Unidad 7, usted se queda y asegura la escena Ned. Nosotros iremos a la propiedad SOS-C. Entendido, respondí, aunque cada instinto me gritaba que debía ir con ellos. Ben Ali debió ver algo en mi cara, porque me apoyó una mano en el hombro. Necesito que te quedes aquí y preservemos la evidencia. Veía Wildlife va a querer ver esta escena exactamente como la encontramos. Si es lo mismo, lo que sea, necesitamos documentación. Tenía razón, por supuesto. Pero mientras veía sus luces traseras perderse por el camino de tierra, sentí como un frío sentimiento de terror empezaba a formarse en el estómago. Algo se estaba moviendo hacia el norte, por la ruta 12. Algo que mataba con precisión y con propósito. Algo que dejaba huellas imposibles y emitía sonidos incorrectos. Y estaba aprendiendo. Pasé la siguiente hora y media completamente solo en la propiedad de los Ned, manteniendo la escena intacta y vigilando el tráfico de radio. Lo que escuché fue profundamente inquietante. En la propiedad de los Sosi se repetía el mismo patrón. 3 ovejas muertas con una precisión quirúrgica. Extremidades dobladas en ángulos imposibles. El portón desenganchado, pero no roto. Y huellas. Huellas que empezaban como pisadas de cánido y luego se transformaban en otra cosa. La voz de Bali en la radio sonaba profesionalmente serena, pero por debajo se oía la tensión. Unidad 7, tenemos una situación casi idéntica aquí. Mismo Mo, mismas características inusuales. Voy a reportarlo a BIA y pedir un equipo técnico de escena para la primera luz. Recibido, respondí. Luego, a las 2:47 de la madrugada, entró una tercera llamada. Ruta 12, 9 millas al norte de la propiedad de los Tosí. Otro incidente con ganado. 3 ovejas. Abrí el mapa en la computadora del vehículo y empecé a marcar ubicaciones. 3 puntos de ataque avanzando de forma constante hacia el norte por la ruta 12, cada uno separado por unas 6 millas. El patrón era inconfundible. Deslicé el dedo hacia arriba, proyectando dónde sería el siguiente. Y la sangre se me congeló. El rancho Yazzi. Una propiedad más grande, con mucho más ganado, 43 ovejas, 6 reses, y caballos. Pero, más importante aún, ahí vivía la familia Yazzi. Raymond y Sara Yazzi, sus 2 hijas adolescentes, y la madre anciana de Sara. 5 personas. Agarré la radio. Central, Unidad 7. Necesito que contacten a la familia Yazzi en ruta 12, aproximadamente 12 millas al norte de la propiedad Sosi. Soliciten verificación de bienestar inmediata. Indíquenles que aseguren todo el ganado y permanezcan dentro, con las puertas cerradas con llave. Copiado. Unidad 7, intentando contacto ahora. Esperé, tamborileando los dedos en el volante. Vamos, contesten. Unidad 7, Central. No hay respuesta en la residencia Yazzi. El teléfono timbra y pasa a buzón. Los celulares de Raymond y Sara Yazzi también van directo a buzón. Eso no era necesariamente raro. La cobertura es irregular en la reserva, y casi eran las 3 de la mañana. Podían estar dormidos, con el teléfono apagado. Pero el patrón. Central, dije, estoy respondiendo a la propiedad Yazzi para verificación de bienestar. Avise a unidades 3 y 5 de mi ubicación. Hubo una pausa. Unidad 7, el sargento Largo ordena que permanezca en su ubicación actual hasta que llegue el equipo de investigación diurna. Miré el mapa otra vez. La propiedad Yazzi estaba a 15 millas. Lo que fuese que avanzaba por la ruta 12 era metódico, inteligente, y si el ritmo de los ataques significaba algo, se movía rápido. Central, con todo respeto, tengo sospecha razonable de que hay civiles en peligro inmediato, basado en un patrón observable de ataques. Respondo código 2. Otra pausa. Más larga. Copiado. Unidad 7, proceda con extrema cautela.
El sargento Largo solicita que la unidad 8 lo respalde. ETA 25 minutos a la ubicación Yazzi. 25 minutos. Yo podía estar allí en menos de 15 si apretaba. Salí a la ruta 12 y aceleré, llevando el vehículo más rápido de lo que probablemente era seguro en ese camino áspero. El desierto se deslizaba a mi alrededor como una masa negra, iluminada únicamente por mis faros. A esa hora, estaba solo en la carretera. Ningún otro vehículo. Ninguna señal humana. Solo yo, y lo que fuera que se movía en la oscuridad. Hice el trayecto en 12 minutos. El velocímetro rozó las 70 en las rectas. Entonces apareció la propiedad Yazzi en el haz de luz, una casa cuidada, varios cobertizos, corrales extensos y cercas. Las luces de seguridad encendían el patio principal. Y la entrada del corral principal estaba abierta de par en par. Aparqué y reporté mi llegada por radio. Bajé con el arma desenfundada y la linterna arriba. Policía de la Nación Navajo. Señor Yazzi, señora Yazzi, habla el oficial Chi. Por favor, respondan. Nada. Ninguna luz se encendió en la casa. No vi movimiento. Me acerqué a la vivienda con todos los sentidos tensos. La puerta principal estaba cerrada, las ventanas oscuras, pero entonces lo oí. Un sonido débil desde adentro. ¿Eso era llanto? Policía de la Nación Navajo. Me acerco a la puerta principal. Subí al porche y golpeé con firmeza. Oficial Chi, Policía de la Nación Navajo. Recibimos reportes de actividad inusual en la zona y estoy realizando una verificación de bienestar. Por favor, abran la puerta. El llanto continuó. Sonaba como un niño, quizá una de las hijas. Probé la manija. Cerrada con llave. Eso, en realidad, era buena señal. Si la familia estaba dentro y con la puerta asegurada, al menos estaban tomando precauciones básicas. Pero el corral abierto me inquietaba. Tenía que revisarlo. Crucé el patio, arma lista, barrido constante de sombras. Las luces de seguridad ayudaban, creando charcos de claridad, pero también sombras profundas donde cualquier cosa podía esconderse. El corral era grande, preparado para el rebaño considerable de la familia Yazzi. Al acercarme, distinguí formas en su interior. Las ovejas estaban acurrucadas juntas, en la esquina más alejada, moviéndose con nerviosismo. Estaban vivas. Eso era bueno. Pero algo las había asustado. Mucho. La puerta no solo estaba abierta. El pestillo había sido levantado con cuidado. No arrancado. No roto. Alguien, o algo, con la destreza suficiente como para manipular un simple gancho y ojal lo había abierto. Eso reducía las posibilidades de forma drástica. Los coyotes no abren pestillos. Los pumas tampoco. Incluso los osos, que son sorprendentemente hábiles, suelen destrozar la puerta si quieren entrar. Lo que abrió ese pestillo tenía manos. O algo muy parecido a manos. Encontré las huellas cerca de la entrada. La misma progresión que en los otros sitios, pisadas de cánido que, poco a poco, se deformaban en otra cosa. Pero estas estaban más frescas. De minutos, no de horas. El pulso se me aceleró. Había estado aquí hace nada. Quizá todavía estaba aquí. Seguí el rastro con la linterna. Entraba al corral, lo rodeaba una vez, las ovejas aplastándose contra la cerca del fondo, en pánico, y luego salía de nuevo, avanzando hacia la casa. Las huellas llegaban hasta el porche. Y entonces cambiaban otra vez. La marca parecida a una mano se convertía en algo completamente distinto, más larga, más delgada, con lo que parecía una articulación extra en cada dedo. Y no se detenía en la puerta principal. Subía por la pared. Levanté la linterna, siguiendo las marcas. Lo que dejó esas huellas había trepado por el exterior de la casa prefabricada, sus dedos alargados encontraron apoyo en el revestimiento metálico, hasta llegar al techo.
Activé la radio, manteniendo la voz baja. Unidad 8, aquí Unidad 7. Estoy en la residencia Yazzi. La familia no responde. Tengo huellas que van desde el corral del ganado hasta la casa. Y me quedé en silencio un segundo, ya imaginando lo que iba a sonar al decirlo. Huellas, subiendo por la pared exterior hasta el techo. Estática. Unidad 7, repita. ¿Ha dicho huellas en la pared? Afirmativo. Marcas de trepa en el muro exterior, hasta la línea del techo. Lo que sea que las hizo, tiene una capacidad de escalada considerable. Unidad 7. No entre en la vivienda solo. Estamos enviando refuerzos con prioridad. ETA, 12 minutos. Un ruido arriba me obligó a retroceder, alejándome de la fachada. Algo se movía sobre el techo. Se oía el raspado, como si algo arrastrara uñas o metal contra la chapa. Incliné la linterna hacia arriba, intentando atrapar el borde del techo con el haz de luz. La casa prefabricada tenía un techo plano, típico en este tipo de viviendas. Desde mi ángulo no alcanzaba a ver la superficie superior con claridad, pero sí el canto, la línea donde el metal se cortaba contra el cielo. Y entonces, apareció algo. Una mano, si es que se le podía llamar así, se aferró al borde del techo. Demasiados dedos. Todos demasiado largos. Articulaciones doblándose en ángulos imposibles, de esos que te hacen doler los ojos solo por intentar seguirlos. Bajo la luz de mi linterna, aquellos dedos eran pálidos, casi translúcidos, y en las puntas brillaban uñas negras, o garras. Luego asomó la cabeza. Llevo 6 años como agente. He visto accidentes que dejan a la gente irreconocible. He visto violencia, humana y animal. He procesado escenas de crimen, de choque, de muerte. Pero nunca había visto algo como aquello. La forma de la cabeza estaba mal, demasiado estrecha, demasiado alargada. El cráneo se afinaba de un modo que no corresponde ni a un humano ni a un animal. Y los ojos, esos mismos ojos verde ámbar que había visto en el desierto, estaban demasiado separados, dándole un aspecto depredador, casi insectoide, pese a sus rasgos vagamente mamíferos. Cuando esas pupilas se fijaron en mí, algo primitivo se activó en lo más profundo de mi cerebro. Cada instinto heredado. Cada alarma grabada en la conciencia humana por la evolución. Todo gritaba lo mismo, con una sola palabra. Depredador. Depredador alfa. Corre. No corrí. Levanté el arma, alineé las miras con el centro de masa de la criatura y grité, con la voz más firme que pude reunir. Policía de la Nación Navajo. Muéstreme las manos y baje despacio. La cabeza se inclinó. Esa rotación imposible que ya había visto antes, solo que ahora era peor. Casi 90 grados. El cuello doblándose como si una columna humana pudiera partirse sin esfuerzo. Entonces abrió la boca. No como una mandíbula desencajada. Como una costura que se abre. Una línea que se separa, revelando demasiados dientes, colocados en filas, que se hundían hacia atrás, perdiéndose dentro de la garganta. Y sonrió. No sé describirlo de otra forma. La cara se reconfiguró en algo que sugería una sonrisa, las comisuras tirando hacia atrás, los ojos estrechándose apenas, pero no había nada humano en esa expresión. Era la sonrisa de algo que había observado a los humanos. Que había estudiado el gesto. Pero que, en el fondo, no entendía lo que significaba. Una imitación. Una conducta copiada. Mal en cada detalle. Última advertencia. Mi dedo se cerró sobre el gatillo, recogiendo la holgura. Baje ahora, o disparo. La criatura se movió. Pero no bajó. No vino hacia mí. Simplemente, se deslizó hacia atrás y desapareció por el borde opuesto del techo, en un movimiento demasiado rápido, demasiado fluido como para seguirlo bien. Un instante estaba allí. Al siguiente, no. Rodeé la casa a toda prisa, con el arma alta,
listo para disparar. El patio trasero era más pequeño, cercado, con el desierto abierto más allá. Vacío. Sin movimiento. Sin sonido. Y entonces lo vi. En el suelo, justo debajo del punto por donde había desaparecido del techo, 3 ovejas muertas, colocadas en un triángulo perfecto. Las puntas exactamente equidistantes. Las patas dobladas hacia atrás en las articulaciones, en esa misma configuración horrible. Eran muertes recientes. La sangre aún estaba fresca, húmeda, acumulándose en pequeñas depresiones bajo los cuerpos. Y eso significaba. Una luz se encendió dentro de la casa. En la ventana del piso de arriba vi movimiento tras las cortinas. Un rostro apareció. Marid Sosi. Los ojos abiertos de par en par, llenos de terror. Miró hacia mí, y luego miró más allá de mí. Y gritó. Me giré de golpe. Estaba a 3 metros. En el suelo ahora, agazapado, apoyado en las 4 extremidades. Bajo el haz directo de mi linterna y las luces de seguridad, por fin pude verlo con claridad. Parecía como si alguien hubiera intentado construir un coyote de memoria. Y hubiera fallado en varios detalles cruciales. El cuerpo era, a grandes rasgos, canino, 4 patas, cola, una silueta de perro. Pero las proporciones estaban mal. Las extremidades eran demasiado largas. Las articulaciones, demasiado marcadas. La columna se curvaba con una flexibilidad que ningún mamífero normal debería tener. Y la cabeza. La cabeza era lo peor. Tenía una forma vagamente canina, con hocico pronunciado y orejas puntiagudas, pero la mandíbula estaba articulada de manera incorrecta. Como si el mecanismo estuviera puesto al revés, o en el lugar equivocado. Ahora podía verlo con claridad, aquellos se habrían sentido lateral y vertical, permitiendo el mismo movimiento de desgarro que había presenciado en el tejado. Y esos ojos, ojos verde ámbar, que atrapaban la luz y la devolvían con una inteligencia que estaba mal en un nivel profundo, esencial. Aquello me observaba, no con la atención de un animal, ni con instinto de depredador, sino con una mente consciente, fría, calculadora. Me estaba estudiando. No te muevas, dije. Ni siquiera supe si era una orden, o si intentaba convencerme a mí mismo de mantener la calma. La criatura se incorporó. Pero no sobre 4 patas, sobre 2. La transformación fue suave, precisa, como si la hubiera practicado muchas veces. Las extremidades delanteras se enderezaron y cambiaron de ángulo, convirtiéndose en brazos. No eran brazos humanos, pero se parecían lo suficiente como para resultar íntimamente perturbadores, algo que revolvía el estómago sin pedir permiso. El cuerpo se reorientó. La columna se estiró hacia arriba hasta quedar a mi altura, quizá un poco más. En esa postura, parecía casi humana. Casi. Las proporciones estaban mal. Las articulaciones se doblaban con una geometría ligeramente incorrecta. La cabeza seguía siendo demasiado estrecha, demasiado alargada. Y entonces, habló. No fueron palabras. No fue un idioma como yo lo entendía. Pero eran sonidos hechos con una intención clara, comunicar. Una serie de chasquidos y vocalizaciones graves que no parecían entrar por mis oídos, sino saltarse todo eso y vibrar directamente dentro del cráneo. Al no recibir respuesta, porque no podía, porque el cuerpo no me obedecía, lo intentó otra vez. Esta vez los sonidos cambiaron. Se acercaron más al habla humana. Casi pude distinguir fonemas, los ladrillos mínimos del lenguaje. Estaba intentando hablar conmigo. ¿Qué eres? Susurré. La criatura ladeó la cabeza con esa rotación horrible, demasiado amplia, demasiado limpia, y emitió otro sonido. Este sí, era un intento de voz. Los fonemas casi encajaban. El ritmo casi seguía los patrones humanos. Pero no del todo. Era como escuchar a alguien hablar bajo el agua, o con la boca llena. Las palabras estaban ahí, deformadas. Torcidas.
Equivocadas. A mi espalda, oí abrirse la puerta principal de la casa. La voz de Raymond Yazzi temblaba. «Oficial, ¿qué es esa cosa? ¿Qué demonios es esa cosa?» «Vuelva a entrar», ordené sin apartar la vista de la criatura. «Cierre con llave. No salga hasta que yo le diga que es seguro». La cosa, delante de mí, desvió su atención. De mí, a la casa, a la familia. Di un paso, colocándome entre ellos, usando mi cuerpo como barrera. «No», dije, firme. «No vas a acercarte. No vas a ir cerca de esa familia». Me miró otra vez. Y durante un largo instante, nos quedamos así, un agente de la policía de la nación navajo, y algo que, por todas las leyes visibles e invisibles, no debería existir, enfrentados en el frío de la noche del desierto. Entonces su boca se abrió más de lo que una boca debería abrirse. La mandíbula se separó hacia arriba y hacia los lados, partiéndose a la vez en vertical y en horizontal, y emitió un sonido. No eran chasquidos. No era ese pseudo-idioma. Era otra cosa. Un tono que nacía grave y luego subía, modulando de una forma que dolía escuchar. Se sentía mal en los huesos, mal en los dientes, mal en la base del cráneo. Tardé un segundo en reconocerlo. Era risa. La criatura se estaba riendo. Y en el mismo momento en que oí a lo lejos las sirenas del refuerzo, la unidad 8 por fin acercándose, la cosa se dejó caer de nuevo a 4 patas y corrió. No huyó de los vehículos. Corrió hacia ellos. Se movía con una velocidad imposible, devorando la distancia en latidos. Intenté seguirla con el arma, pero era demasiado rápida, demasiado errática. Rodeaba obstáculos como el agua, y su cuerpo se retorcía con contorsiones que desafiaban cualquier estructura ósea. Eché a correr hacia mi patrulla, sabiendo incluso mientras lo hacía que era inútil. Para cuando arrancara el motor, aquella cosa ya estaría lejos. Pero tenía que intentarlo. Cuando salí disparado hacia la ruta 12, mis faros atraparon algo que me obligó a clavar los frenos. En la tierra, al borde del camino, había una palabra escrita con letras de casi 1 metro. Trazada con algo parecido a una garra, o un palo. Aprendiendo. Me quedé allí, con el motor al ralentí, mirando esa única palabra. No estaba matando ganado sin más. No estaba solo probando nuestros tiempos de respuesta o aprendiendo nuestros hábitos. Nos estaba estudiando, nuestro lenguaje, nuestro comportamiento, nuestras debilidades. Y quería que lo supiéramos. Para el amanecer, la situación ya había escalado más allá de cualquier cosa que el departamento hubiese enfrentado en la memoria reciente. 5 lugares de ataque documentados. 15 ovejas muertas. 3 familias reubicadas en casas de parientes. Y una sensación creciente, sofocante, de que estábamos tratando con algo que quedaba muy fuera de nuestros parámetros operativos. La estación de Window Rock era un caos controlado cuando llegué a las 6 de la mañana. El turno de día entraba antes de tiempo, el turno de noche se quedaba más, y todos hablaban a la vez. Unos agentes se agrupaban frente al mapa de la pared, siguiendo con el dedo el patrón de ataques. Otros estaban al teléfono coordinando con BIA, Policía Estatal y agencias federales. La jefa Rita Soste estaba al frente de la sala de reuniones, brazos cruzados, esperando silencio. Era una mujer compacta, de unos 50 años, moño tradicional de cabello negro y gris, y unos ojos que no se perdían nada. Había ascendido durante más de 3 décadas, ganándose el respeto por competencia y una profesionalidad inquebrantable. Cuando la sala por fin se calmó, habló. Atención. Sé lo que han oído. Sé lo que algunos han visto con sus propios ojos. Miró directamente hacia mí, hacia Ben Ali, hacia Beay. Vamos a manejar esto con profesionalidad. Y vamos a hacerlo según el procedimiento. No es negociable. El agente Ben Ali habló desde el fondo. Jefa, con todo respeto, no hay procedimiento para esto. Ella lo fulminó con la mirada. Pero había comprensión en esa dureza. Entonces lo escribimos.
Empezando ahora. Activó el proyector. En la pared aparecieron las fotografías que habíamos tomado durante la noche, los escenarios, las huellas, las muertes. Lo que sabemos, tenemos un sujeto desconocido. Designación pendiente. Está realizando ataques coordinados contra el ganado a lo largo de un tramo de 18 millas de la Ruta 12. Los ataques muestran inteligencia, planificación y capacidad de aprendizaje. El sujeto parece estar adaptándose a nuestros patrones de respuesta. La sala quedó en silencio mientras las imágenes iban pasando. Incluso los agentes que no habían estado en el terreno tenían la cara alterada por lo que veían. DIA Wildlife Services envía un equipo, continuó la jefa Soste. Hora estimada de llegada, 10 de la mañana. Hizo una pausa mínima, lo justo para que el siguiente dato cayera con peso. El FBI ha sido notificado según los protocolos federales para incidentes inusuales en tierras tribales. Están reuniendo un equipo de respuesta. Mientras tanto, necesitamos establecer un modelo predictivo, y prepararnos para la posibilidad de más incidentes. Me levanté. Jefa, creo que puedo predecir el siguiente objetivo. Todas las cabezas se giraron hacia mí. Me acerqué al mapa y tracé la línea de ataques con el dedo. 5 sitios. Todos avanzando hacia el norte por la Ruta 12. Aproximadamente a 6 millas de distancia entre uno y otro. 3 ovejas por sitio. Precisión quirúrgica. Señalé de nuevo la secuencia, como si fuera una fórmula. Está realizando un experimento controlado. ¿Un experimento? ¿Con qué propósito?, preguntó el agente Ned. Pruebas. Aprendizaje. Está reuniendo datos sobre nosotros. Le di un toque a la fotografía de la palabra escrita en la tierra. Nos lo dijo. No mata al azar. Está estudiando nuestros tiempos de respuesta, nuestros procedimientos, nuestras capacidades. Beay habló en voz baja, como si aquello fuera algo que le costaba pronunciar en una sala oficial. Mi abuela siempre decía que algunos espíritus necesitan comprender algo, antes de poder dañarlo de verdad. Observan. Aprenden. Imitan. La jefa Soste alzó una mano antes de que nadie respondiera. Necesito que todos se mantengan centrados en hechos observables y en inteligencia accionable. Volvió a mirarme. Agente, ha dicho que puede predecir el siguiente objetivo. Asentí. Si continúa hacia el norte por la Ruta 12 con el mismo intervalo, la próxima propiedad con ganado significativo sería el rancho Plotero, a unas 6 millas más allá de la propiedad de los Yazzi. Tragué saliva. Pero, jefa, vacilé. No creo que vaya a seguir el mismo patrón. Explícate, dijo alguien. Porque sabe que ya lo entendimos. Ese mensaje no fue al azar. Fue comunicación. Nos está diciendo que se adapta más rápido de lo que nosotros podemos reaccionar. Y su siguiente movimiento será distinto, impredecible. Benny asintió, con el gesto endurecido. Jimmy tiene razón. Esto es inteligente. No va a seguir haciendo lo mismo si sabe que lo estamos esperando. La jefa tosí guardó silencio unos segundos. Como si estuviera ordenando ideas, tragando recomendaciones. Entonces ampliamos el perímetro de patrullaje, dijo Benny. No solo la Ruta 12. Todas las carreteras y propiedades alrededor. Si está cambiando el patrón, tenemos que estar listos para responder en cualquier punto del área. De acuerdo. Quiero patrullas duplicadas en todo el sector. Nadie trabaja solo. Todos llevan rifles además del arma corta. Equipo completo de protección. Luego recorrió la sala con la mirada, lenta, deliberada. Y quiero que algo quede absolutamente claro. Algunos de ustedes van a escuchar palabras. Términos. Creencias que vienen de sus familias, de sus mayores, de sus comunidades. Yo no voy a decirles en qué creer. Hizo una pausa. La clase de pausa que deja el aire tenso.
Pero si voy a decirles esto, lo que sea que esté ahí afuera es físico. Deja huellas. Se puede observar. Se puede documentar. Somos policías. Trabajamos con lo real, con lo que está frente a nosotros. ¿Entendido? Un coro de sí, jefa, llenó el cuarto. Pero yo vi las miradas que se cruzaban entre los agentes. Todos en esa sala, todos habían crecido oyendo historias, aprendiendo maneras antiguas. Y lo que estábamos enfrentando no encajaba limpio en lo real y lo que está frente a nosotros. Era otra cosa. Algo en medio. Cuando terminó el briefing, llevé a Ben Ali aparte en el pasillo. Necesito hablar con alguien, murmuré. Fuera de registro. Lo entendió de inmediato. ¿Tu abuelo? Es un Handtrembler. Si alguien puede darnos contexto de lo que estamos viendo. Ben Ali miró un instante hacia la oficina de la jefa Sosi. Luego volvió a mí. Hazlo, pero manténlo extraoficial. La jefa no quiere que esto se convierta en una investigación espiritual. Ya lo es, respondí. Solo estamos fingiendo que no. Dormí un par de horas en mi apartamento en Chinle, después, conduje hasta el Hogan de mi abuelo, a las afueras de Ganado. El camino me llevó por algunos de los paisajes más hermosos de la reserva, formaciones de roca roja, extensiones inmensas de desierto alto, y las montañas sagradas recortadas a lo lejos, como si vigilaran la tierra desde siempre. Mi abuelo, Robert Chi, tenía 83 años. Había vivido toda su vida en la red, manteniendo las tradiciones al mismo tiempo que trabajaba durante décadas como intérprete y enlace cultural. Era uno de los pocos Handtremblers que aún practicaban en la zona, diagnosticadores capaces de identificar causas espirituales de una enfermedad mediante una ceremonia que inducía temblores en las manos. Cuando llegué a su propiedad, estaba sentado afuera de su Hogan, como si me estuviera esperando. Sí, con acento Chi, lo saludé con formalidad. Mi nieto, Sigranson, respondió en inglés. Siempre mezclaba idiomas cuando estaba juguetón. Pero esta vez no había nada de juego en su rostro. Sus facciones curtidas estaban serias, sus ojos, afilados pese a la edad. ¿Lo viste? No era una pregunta. Me senté en el banco a su lado. ¿Qué es? Tardó mucho en contestar. Miraba el desierto como si estuviera leyendo algo invisible en la distancia. Un halcón de cola roja trazaba círculos arriba, montado en las corrientes térmicas. El viento susurraba entre la salvia. Tu jefa de policía tiene razón en una cosa, dijo al fin. Tienes que pensar como un policía. Usa tu entrenamiento, tu equipo, tus procedimientos. Documenta todo. Sigue la evidencia. Eso no es una respuesta, abuelo. No, admitió. Pero es lo primero que necesitas oír. Entonces giró hacia mí, y me miró como si estuviera buscando grietas en mi cara. Lo que estás enfrentando, no es Cenab Lucy. Esos son brujos, dije. Humanos corrompidos que han obtenido poder oscuro. Caminan en 2 piernas o en 4, sí, pero siguen siendo humanos. Siguen atados a ciertas reglas. Sentí la garganta seca. Entonces, ¿qué es esto? Mi abuelo tomó un puñado de tierra roja y la dejó escurrir entre sus dedos nudosos. Hay cosas en esta tierra que estaban aquí mucho antes de que llegaran los Diné. Mucho antes de los Hopi. Antes incluso de que los Anasazi levantaran sus moradas en los acantilados. La tierra cayó, grano a grano, como un reloj. Cosas que existían cuando este desierto era distinto, cuando el mundo era más joven y más extraño. ¿Qué clase de cosas? Cosas sin nombre en ninguna lengua viva. Cosas que aprendieron a ocultarse cuando los humanos se volvieron numerosos. Cosas que aprendieron a mirar, a imitar, a adaptarse. Dejó caer el último hilo de polvo. Las historias viejas dicen que, en los tiempos del principio, la frontera entre las formas era más fluida. Un coyote podía volverse hombre. Un hombre podía volverse piedra.
El mundo todavía no se había asentado en categorías fijas. Sentí el peso de esas palabras como si me bajaran la temperatura del cuerpo. ¿Dices que esa cosa viene de ese tiempo? Digo que lo recuerda. Recuerda cuando los límites eran negociables, cuando la forma era solo una sugerencia. Me miró con una seriedad que no permitía evasivas. No está cazando ovejas, nieto. No lo ha estado haciendo desde el principio. Las ovejas son práctica. Solo una manera de aprender. ¿Aprender qué? Su respuesta me golpeó como una puerta cerrándose. ¿Cómo morimos? ¿Dónde somos vulnerables? ¿Cómo nos movemos? ¿Cómo pensamos? ¿Cómo nos defendemos? Una pausa. Un silencio lleno de sombra. ¿Cómo ser nosotros? Un escalofrío me recorrió la espalda, a pesar del sol cálido de la tarde. Tu jefa dice que pienses como un oficial, continuó. Entonces piensa. ¿Qué hace un depredador cuando termina de practicar? Cuando ya aprendió todo lo que necesita saber de su presa. La respuesta me llegó con una claridad horrible. Deja de practicar. Sí, dijo él, con la voz suave y triste. Deja de practicar, y empieza a cazar de verdad. Iba de regreso a Window Rock cuando la radio estalló con tráfico urgente. Todas las unidades. Todas las unidades. Tenemos un 10-33. Oficial necesita asistencia inmediata. Ruta 12, milla 47. Oficial caído. Repito, oficial caído. Mis manos se cerraron sobre el volante. Central, unidad 7 en camino. ¿Cuál es la situación? Unidad 4 estaba realizando un control de patrulla rutinario cuando la transmisión se cortó en estática. Luego volvió, hecha jirones por el ruido blanco. Atacado, más estática, no humano. Repito, sospechoso no es humano. Mi respiración se volvió dura, mecánica. Unidad 4, aquí unidad 7. ¿Estado? ¿Me reciben? Ya estaba acelerando, exigiéndole al vehículo todo lo que podía dar. Silencio. Unidad 4, responda. Nada. Central, ¿quién es unidad 4? Oficial Ben-Ali, unidad 7. Se me hundió el estómago. Pisé el acelerador hasta el fondo. La milla 47 estaba a 23 millas de mi posición. Lo recorrí en 18 minutos, y en 2 curvas cerradas estuve a punto de volcar el vehículo. Cuando llegué, el patrullero de Ben-Ali estaba detenido en mitad de la carretera, con la puerta del conductor abierta y la barra de luces todavía destellando en rojo y azul. No había rastro de Ben-Ali. Frené derrapando detrás de su coche, saqué el arma y avancé con cuidado, despacio, sintiendo el desierto observándome. Ben-Ali, policía de la nación Navajo, dije en voz alta. Dentro del vehículo abandonado, la radio crepitó. Y entonces lo oí, respiración. Pesada. Forzada. Como si alguien estuviera luchando por cada bocanada. Me incliné hacia el interior sin bajar el arma, con la vista clavada en el terreno alrededor. El micrófono estaba sobre el asiento, y el botón de transmisión seguía presionado. Alguien o algo mantenía el canal abierto. De pronto, una voz se filtró, tensa y débil. Jimmy, no vengas. La respiración se hizo más fuerte, más cercana al micrófono, como si la boca estuviera pegada a él. ¿Dónde estás? Exigí, barriendo con la mirada la carretera y la maleza. ¿Cuál es tu ubicación? La voz apenas era un hilo. Es rápido. Demasiado rápido. No puedo. Jesús. Y luego, como si lo dijera a medias entre dientes. Está aprendiendo. En el fondo se coló un sonido. Ese aullido de coyote, pero no era un coyote. Era un intento. Un grito deformado, con la cadencia equivocada, como si una garganta estuviera ensayando formas.
casi palabras. La radio murió con un chasquido. Me giré en redondo, nervios a flor de piel. Carretera vacía. Matorral desértico a ambos lados. Afloramientos rocosos en la distancia. Nada se movía, y, sin embargo, sentí que algo me tenía medido. Entonces lo vi. En el capó del vehículo de Ben Ali, escrito con lo que parecía sangre, había 2 palabras. No oveja. Se me helaron las manos. Tragué saliva y activé mi radio. Central, Unidad 7. Estoy en el marcador de milla 47. El vehículo de la Unidad 4 está aquí, pero el oficial Ben Ali está desaparecido. El sospechoso puede seguir en la zona. Necesito todas las unidades disponibles en esta ubicación, de inmediato. Recibido, Unidad 7. Unidades 3, 5 y 8 en camino. Tiempo estimado, entre 8 y 15 minutos. 8 minutos. Ben Ali podía estar muerto en 8 minutos. Escuché algo a mi espalda. Un sonido suave, casi un paso. Me giré, arma en alto. Allí, en el borde de la carretera, a unos 20 metros, estaba Ben Ali. No caminaba. No pedía ayuda. No hacía nada. Solo permanecía de pie, completamente inmóvil, con los brazos pegados al cuerpo, como una figura recortada contra el desierto. Ben Ali. Lo llamé, con la voz baja, controlada. No respondió. Di un paso. Luego otro. ¿Estás herido? ¿Me oyes? Su cabeza se movió. Pero no fue un asentir. No fue un negar. Fue otra cosa. Como si alguien le girara el cráneo desde un costado, inclinándolo a un ángulo que ningún cuello humano debería soportar. Una rotación incorrecta. Un gesto mal hecho, aprendido de memoria y ejecutado sin comprender el límite del cuerpo. Aléjate de él. Ahora mismo. La voz vino desde detrás de mí. Me volví. Un hombre con traje oscuro estaba junto al patrullero, como si hubiera aparecido sin ruido. Anglo, unos 50 años, cabello con canas, y ese rostro de quien ha visto demasiado, y ya no se permite creer en nada por instinto. Levantó una cartera negra de cuero y mostró credenciales. Agente especial David Morrison, FBI, dijo con una calma que no encajaba con la escena. Ese, no es tu oficial. Miré otra vez a Ben Ali. Y, una vez que supe qué buscar, la mentira se reveló por capas. Las proporciones no estaban bien, brazos apenas demasiado largos, hombros con una anchura equivocada, el cuerpo demasiado rígido. Los humanos no son estatuas, incluso quietos, respiramos, microajustamos el peso, parpadeamos con ritmo imperfecto. Aquello estaba congelado, como si estuviera posando para una foto. ¿Dónde está Ben Ali? Pregunté sin bajar el arma. Morrison sacó una tablet y tocó la pantalla con rapidez. Vivo. A unos 40 metros al norte-noreste. Oculto en un cauce poco profundo. Está inconsciente, pero respira. Frecuencia cardíaca alta, estable. Me mostró una imagen térmica, una silueta humana hecha un ovillo, encajada entre rocas, en lo que parecía una postura defensiva. Lo que viste, continuó, es un cebo. Quería ver si acudías a lo que parecía tu compañero. Observar tu respuesta. No solo está probando, está cazando. Aprende a imitar no solo la apariencia, sino el comportamiento. El contexto. Las relaciones. Morrison no apartó la vista de la cosa. Es el cuarto incidente documentado del que tenemos constancia. Los 2 primeros fueron en la reserva Blackfeet, en Montana, hace unos 8 meses. El tercero, en territorio Hopi, hace 6 semanas. Ahora está aquí. Se está moviendo hacia el sur, y se vuelve significativamente más sofisticado con cada encuentro. Me miró como si pesara mis palabras antes de que yo las dijera.
El FBI lo sigue desde hace tiempo. Hay un grupo de trabajo. Pequeño. Clasificado. Gente que se ha topado con fenómenos que no encajan en categorías estándar. Una pausa, precisa. Fría. Los llamamos mímicos. Son raros. Quizá una docena confirmados en el mundo en un momento dado. Pero existen. Y son peligrosos. Este lleva activo al menos 8 meses, según lo que podemos verificar, quizá más. La cosa dio un paso hacia nosotros. Morrison levantó una mano, sin alterarse, y habló como si estuviera regañando a un ciudadano en una parada de tráfico. No. Ya aprendiste lo suficiente de este encuentro. Es hora de seguir tu camino. La criatura se detuvo. Inclinó la cabeza al otro lado, estudiando a Morrison con esos ojos que no terminaban de ser humanos. ¿Cómo sabe de estas cosas? Pregunté, sin soltar el arma. Experiencia. Investigación. Demasiados casos sin explicación que apuntaban al mismo patrón. Morrison sacó un dispositivo que yo no reconocí. No era un arma. Era otra cosa, como un transmisor de radio modificado. Lo sostuvo con naturalidad, sin dramatismo. Aprenden observando. Y copiando. Conducta, aspecto, incluso patrones de habla. Pero nunca son perfectos. Siempre hay algo ligeramente fuera de lugar, si sabes dónde mirar. El ángulo de la cabeza. La quietud antinatural. Los ojos que no parpadean con el intervalo correcto. Apretó un botón. El aparato emitió un tono agudo, casi al borde de lo que mi oído podía captar. Pero la cosa reaccionó como si le hubieran clavado un hierro. Su forma se onduló. Se desestabilizó, como un reflejo en agua agitada. Los rasgos humanos se borraron por un instante, y debajo asomó algo imposible, demasiadas articulaciones, demasiada flexibilidad, proporciones erróneas por todas partes. Y entonces corrió. No huyó en línea recta, ni hacia nosotros, ni lejos con lógica humana. Simplemente corrió con una velocidad absurda, con una fluidez inhumana, perdiéndose hacia el noreste entre la roca y la maleza. En segundos, había desaparecido en el terreno. ¿La deja ir? Exigí, con rabia. ¿Eso es todo? Morrison bajó el dispositivo, sin prisa. No podemos atraparla. No todavía. Lo mejor que podemos hacer es interrumpir su mímica. Empujarla. Evitar que se asiente el tiempo suficiente como para perfeccionar sus disfraces. Señaló la tablet con un gesto breve. Tu oficial está en ese cauce. Ve por él. Asegúrate de que esté bien. Hablaremos más después. Quise discutir. Quise arrancarle respuestas, obligarlo a explicarme qué demonios estaba pasando en mi jurisdicción. Pero Ben Ali estaba herido, solo, tirado en el desierto. Corrí hacia las coordenadas que Morrison me había mostrado, siguiendo el GPS. Lo encontré a unos 50 metros de la carretera, encogido en una depresión poco profunda entre rocas. Estaba inconsciente, la piel pálida, la respiración rápida y superficial. Ben Ali. John. ¿Me oyes? Sus ojos temblaron y se abrieron a medias. Jimmy. Sí. Soy yo. ¿Estás bien? Ya estoy contigo. Parpadeó, desorientado. ¿Qué pasó? Intentó incorporarse y se le quebró el cuerpo a mitad del movimiento. Estaba haciendo una revisión de patrulla y entonces, algo, se quedó sin aire, tragó saliva. Algo me agarró. Me sacó del vehículo tan rápido que ni siquiera pude pedir ayuda. Y luego, todo se puso negro. Lo ayudé a ponerse en pie y lo revisé con rapidez, de arriba abajo. Tenía abrasiones leves en los brazos, y un cerco amoratado alrededor del cuello, como si alguien lo hubiera sujetado con fuerza, pero nada que pareciera una lesión grave.
¿Cuánto recuerdas? No mucho, solo velocidad. Y ojos. Esos malditos ojos. Miró a su alrededor, desorientado, como si el mundo hubiera girado y aún no hubiese dejado de girar. ¿Dónde está mi unidad? De vuelta en la carretera. Vamos, voy a llevarte para que te revisen. Cuando regresamos a los vehículos, Morrison ya no estaba. Ni rastro de él. Ni coche del gobierno. Nada. Como si nunca hubiera pasado por allí. Pero había dejado algo. Una tarjeta de visita, encajada bajo el limpiaparabrisas de mi parabrisas. Agente especial David Morrison. Federal Bureau of Investigation. Unusual Incident Unit. Y en el reverso, escrita a mano con letras rectas, limpias, casi quirúrgicas. Volverá. Siempre vuelven. Cuando lo haga, llámame. 202555147. Benny pasó 3 días en el hospital de Chinle. Los médicos no encontraron lesiones serias, deshidratación, hipotermia leve, los hematomas, y nada más. Pero lo retuvieron en observación. Sus constantes no eran normales. El pulso demasiado alto, la presión por las nubes, las hormonas del estrés disparadas, como si su cuerpo siguiera atrapado en el momento del ataque. Lo visité el segundo día. Estaba incorporado en la cama. Se le veía mejor, pero seguía temblándole algo por dentro, como una cuerda tensada que aún no se había soltado. ¿Cómo te sientes? Como si me hubiera atropellado un camión, y luego me hubieran arrastrado por una pesadilla. Esbozó una sonrisa débil, un intento de normalidad. ¿Lo atrapamos? No. Pero ahora sabemos más sobre lo que es. Y sabemos que el FBI está metido. Ese tipo del traje. Morrison. Benny asintió, despacio. Sí. Dice que está en algo llamado Unidad de Incidentes Inusuales. Al parecer, rastrean cosas como esta. Se quedó en silencio un momento, mirando un punto fijo en la pared, como si lo que veía allí no fuera pintura blanca sino otra cosa. Le vi la cara, Jimmy. Antes de que me agarrara. Estaba, intentando parecer una persona normal. Casi lo conseguía, pero los ojos estaban mal. Tragó saliva. Y la forma en que se movía. Se estremeció, un escalofrío seco que le cruzó el cuerpo. Me estaba estudiando. Lo vi analizándome, el uniforme, el equipo, el vehículo, como si tomara notas. Como si planeara. ¿Te habló? Lo intentó. Hizo sonidos, casi palabras. Casi inglés. Pero no del todo. Me miró con una seriedad que me apretó el pecho. Está aprendiendo rápido, Jimmy. Demasiado rápido. Y entonces lo dijo, en voz baja, como si nombrarlo pudiera hacerlo real otra vez. ¿Y si la próxima vez no podemos notar la diferencia? ¿Y si se vuelve lo bastante bueno como para pasar por uno de nosotros? No tuve respuesta. El informe oficial registró el incidente como agresión por autor desconocido. La jefa Toste sabía la verdad, pero también sabía que escribir entidad cambiaformas en un documento oficial era una manera elegante de destruirse la carrera. La implicación del FBI nos dio cobertura. Podíamos clasificar ciertos detalles como parte de una investigación federal en curso. La verdad, sin embargo, era más simple y más horrible. Estábamos fuera de nuestra profundidad. La unidad de incidentes inusuales de Morrison tomó el control de la investigación activa. Trajeron equipos que yo no había visto en mi vida, analizadores espectrográficos, sensores de movimiento con tecnologías que no entendía, kits de recolección de muestras que iban mucho más allá de la forense estándar. Entrevistaron testigos. Revisaron los puntos de ataque. Analizaron los sitios de muerte. Lo documentaron todo con una precisión científica que hacía que el horror pareciera un expediente. Después de que se llevaran a Ben Ali, los ataques se detuvieron. No más ovejas muertas.
No más mensajes escritos en tierra o en sangre. Como si la criatura hubiera aprendido lo que necesitaba, y hubiese seguido adelante. Eso es normal en ellos, me dijo Morrison cuando volvió 2 semanas después para informar al departamento. Tienen ciclos. Fase de observación. Fase de prueba. Fase de integración. Señaló el mapa y habló como quien describe el comportamiento de un depredador. Probablemente está en integración ahora. Procesando lo que aprendió. Incorporando conductas nuevas a su repertorio. ¿Cuándo volverá?, preguntó la jefa Sosi. Morrison no se apresuró en contestar. Podrían ser meses. Podrían ser años. Operan en escalas de tiempo que no entendemos del todo. Amplió el mapa, puntos dispersos por el oeste de Estados Unidos, lugares como cicatrices en un territorio demasiado grande para sentirse seguro. Pero, según patrones previos, reaparecerá. Y cuando lo haga, será más sofisticada. Más convincente. Más difícil de identificar. ¿Entonces, solo esperamos?, pregunté. Se mantienen alerta. Entrenan a su gente para reconocer las señales. Y me llaman en cuanto ocurra cualquier cosa fuera de lo común. Miró alrededor de la sala, uno por uno, como si quisiera asegurarse de que esa idea se nos clavara bajo la piel. Estas cosas son raras, por suerte. Pero son reales. Y están aprendiendo. El hecho de que ésta haya elegido operar en tierras de la reserva es significativo, la complejidad jurisdiccional, las creencias culturales sobre los cambiaformas, las ubicaciones remotas, está usando todo eso a su favor. Cuando Morrison se fue, me quedé pensando en lo que decía mi abuelo. En esas cosas que recordaban cuando las fronteras eran fluidas, y aprender a imitar era una forma de sobrevivir. Habíamos ganado esta ronda, si es que se le podía llamar ganar. Habíamos sobrevivido. Habíamos documentado. Habíamos aprendido. Pero el mimético también. Y tenía la sensación terrible de que había aprendido más de nosotros, que nosotros de él. Pasaron 3 meses. La reserva, poco a poco, volvió a la normalidad. Las familias regresaron a sus casas. La ganadería se reanudó. La historia se convirtió en otro fragmento del folclore local, algo que la gente contaba en voz baja, sin terminar de creérselo. Yo no pude olvidarlo. Guardé la tarjeta de Morrison en la cartera. Revisaba el teléfono a diario para asegurarme de tener señal. Prestaba atención a cada llamada extraña que entraba por despacho. Y empecé a mirar a la gente con más cuidado. Buscando señales. Un parpadeo con ritmo equivocado. Articulaciones que se doblaban con un ángulo incorrecto. Patrones de habla casi perfectos, pero no del todo. Benali regresó al servicio después de 1 mes, pero no era el mismo. Más callado. Más lejos de todo. Pidió traslado al turno de día, lejos de las carreteras vacías y las noches negras. La jefa Zoste se lo aprobó sin hacer preguntas. Beay y yo nos convertimos en el equipo principal de patrulla nocturna para el corredor de la Ruta 12. Trabajábamos bien juntos. Él aportaba el conocimiento tradicional, yo, el entrenamiento investigativo. No hablábamos mucho de lo ocurrido. No hacía falta. Siempre estaba ahí, entre nosotros, la certeza de que habíamos visto algo que cambiaba la forma de mirar el mundo. La vida siguió. Intervenciones domésticas. Accidentes de tráfico. Vehículos sospechosos. Trabajo policial normal. Ese tipo de rutina que casi te permite olvidar que existen cosas imposibles en la oscuridad. Casi. Fue 3 meses y 2 semanas después del último incidente cuando llegó la llamada. Yo estaba fuera de servicio, en casa, en Chinle, intentando dormir. El teléfono sonó a la 1:47 de la madrugada. Despacho. Oficial Chi, tenemos una situación. Ruta 12, marcador de milla 52.
El llamante reporta actividad inusual. Ya estaba alcanzando el uniforme. ¿Qué tipo de actividad? Hubo una pausa breve, cargada de algo que no era estática. El llamante dice que hay un niño parado en medio de la carretera. No se mueve. No responde a los intentos de comunicación. Otra pausa. Oficial Chi, no hay reportes de menores desaparecidos en el sistema. No hay vehículos en el área inmediata. No hay residencias en un radio de 3 millas de esa ubicación. Se me heló la sangre. ¿Cómo es el niño? Femenina. Aproximadamente 8 o 9 años. Vestido blanco. Cabello largo y oscuro, solo está ahí, de pie, en mitad de la carretera. Saqué la tarjeta de Morrison de mi billetera. Central, aquí unidad 7, estoy en camino, dije. Y necesito que llamen a este número. Le dicté la línea directa de Morrison. Díganle que ha vuelto. Díganle que Chi dice que ha vuelto, y que ha escalado. Recibido, oficial Chi. Llegué al kilómetro 52 en 12 minutos. 2 vehículos civiles estaban detenidos en el arcén. Sus ocupantes se mantenían a varios metros, demasiado lejos, con esa distancia instintiva de quien ha visto algo que no encaja con el mundo. Estaban pálidos. Quietos. Mirando al centro de la carretera como si la propia línea del asfalto fuera un límite sagrado. Y allí, en mitad de la ruta 12, iluminada por varios faros cruzados, estaba la niña. Era exactamente como la describieron, unos 8 años, vestido blanco, demasiado blanco para el polvo del desierto. El tejido parecía limpio, intacto, como si no tocara la tierra. El pelo negro le caía por debajo de los hombros, recto, pesado. Y ella, perfectamente inmóvil. Imposiblemente inmóvil. Encendí el foco del patrullero y bajé. Policía de la Nación Navajo, anuncié, dejando que la voz hiciera su trabajo. Cariño, ¿estás perdida? ¿Estás herida? Entonces giró la cabeza hacia mí. No fue un giro de niña. No fue curiosidad, ni sobresalto, ni miedo. Fue suave, mecánico. Como una cámara sobre un eje. No como un niño mirando algo, sino como algo fingiendo ser una niña, copiando la idea del movimiento. Tragué saliva. Necesito que te apartes hacia un lado de la carretera, dije, firme, calmado. Ahora. No se movió. Me acerqué despacio. La mano cerca del arma, pero sin tocarla. Cada instinto me gritaba que aquello estaba mal, que no debía reducir la distancia. Pero no podía desenfundar contra lo que parecía una menor. Y lo sabía. Lo había aprendido. ¿Cómo te llamas? La boca se abrió. Perdida, dijo. La palabra era correcta. La voz, no. Demasiado grave. Demasiado medida. Cada sílaba pronunciada con un cuidado extraño, como alguien leyendo una palabra memorizada, sin comprenderla. Está bien, ¿dónde están tus padres? Se fueron, otra vez. Esa entonación incorrecta. Ese otra vez colocado como un objeto sobre la mesa. Aprendiendo. Ajustando. Mejorando. Me detuve. Tú no eres una niña, ¿verdad? Lo que llevaba la forma de una niña inclinó la cabeza. 45 grados. Ningún cuello infantil hace eso. No sin romperse. Copiando, dijo, en esa voz demasiado precisa. Mirando. Entendiendo. Una pausa. Exacta. Me enseñaste. 3 meses miré. Ahora soy mejor. Detrás de mí, el sonido de motores acercándose. Refuerzos. Gracias a Dios. ¿Qué quieres? Pregunté. La cosa giró la mirada por encima de mi hombro, hacia los agentes que iban llegando, hacia los civiles,
hacia el pequeño grupo que se estaba formando. Cuando volvió a mirarme, sus ojos atraparon la luz de forma incorrecta. Ámbar verdoso, en vez de marrón. Para sobrevivir, dijo, adaptarse. Volverse tú. Y entonces se movió. Rápido. Imposible. Pero no hacia mí. Hacia los civiles. Atrás. Grité, y desenfundé. Pero no pude disparar. No a lo que parecía una niña. No con gente detrás. No con ojos humanos mirando, con dudas humanas dentro de mí. Y eso también lo sabía. Lo había calculado. La cosa pasó corriendo junto a los civiles sin tocarlos, como si ni siquiera existieran, y se lanzó al desierto. En segundos se la tragó la oscuridad. Nada. Solo viento y polvo y esa sensación de haber estado a centímetros de algo que no debería existir. Morrison llegó 40 minutos después con su equipo. Peinaron la zona. Hallaron huellas, esas pisadas inconfundibles, cambiantes, como si la tierra no supiera qué forma registrar. Lo documentaron todo. Ha evolucionado, dijo Morrison, mirando los datos en su tableta. Elige forma de niño. Sabe que dudaremos. Que nuestra formación, nuestros reflejos, se vuelven en contra cuando la amenaza aparece a un menor vulnerable. ¿Qué hacemos? Pregunté. Él alzó la mirada, cansado. Lo mismo que has estado haciendo. Mantenerse alerta. Documentarlo todo. Buscar las señales. Cerró la tableta con un gesto seco. Está aprendiendo de nosotros. Eso significa que nosotros tenemos que aprender más rápido. Adaptarnos más rápido. Y cuando quise preguntar, ¿y si no podemos?, no hizo falta. No contestó. Eso fue hace 6 meses. Desde entonces hemos tenido 8 avistamientos más. Cada vez, una forma distinta. Un anciano caminando por la ruta 12 a las 3 de la mañana. Un autoestopista con las manos doblándose hacia atrás en la muñeca. Un perro que se ponía de pie sobre 2 patas cuando creía que nadie lo observaba. Cada vez mejor. Más convincente. Más difícil de identificar. El equipo de Morrison mantiene ahora un puesto de observación permanente, vigilando todo el corredor. Hemos desarrollado protocolos. Entrenamiento de reconocimiento. Procedimientos de respuesta. Todo el departamento sabe qué buscar. Y aún así, recuerdo lo que decía mi abuelo. Cosas que aprenden a esconderse. Cosas que aprenden a imitar. La semana pasada respondí a una llamada por ruidos extraños cerca de la escuela primaria Sil. Encontré huellas que llevaban hasta el edificio. Revisé aula por aula. Nada. Pero en un salón de kinder, clavado en la pared, había un dibujo infantil con fecha de 2 días antes. Mostraba un monigote con una etiqueta, yo. A su lado, otro monigote. Demasiados dedos. Ojos coloreados con crayón ámbar verdoso. Debajo, escrito con letras torcidas. Nuevo amigo. La maestra dijo que una niña de 5 años, Sara, llevaba una semana hablando de su nuevo amigo. Alguien que la conoció en el recreo. Alguien que quería aprender a ser un niño. Aumentamos la seguridad. Más patrullas. Más rondas. Pero el nuevo amigo de Sara no volvió a aparecer. Porque todavía está aprendiendo. Todavía está mirando. Todavía está perfeccionando el disfraz. Escribo esto como registro, para otros agentes que puedan encontrarse con algo parecido. Fíjense en los detalles. Ojos que parpadean mal. Articulaciones que se mueven con ángulos imposibles. Voces con palabras correctas, pero un ritmo equivocado. Movimientos demasiado suaves. Demasiado mecánicos. Cualquier cosa casi perfecta, pero no del todo. Estas cosas existen. Son raras, sí.
Pero son reales. Hace 300 años apenas podían sostener la forma de un animal. Hace 100 años podían pasar por humanos durante minutos. Ahora, uno engañó a agentes entrenados el tiempo suficiente como para llevarse a uno de los nuestros. Y cada día, mejora. ¿Cuánto falta para que no podamos distinguir la diferencia en absoluto? Sigo patrullando. Sigo haciendo mi trabajo. Sigo respondiendo a llamadas. Pero ahora miro cada rostro un segundo más. Escucho cada voz con un cuidado que antes no necesitaba. Busco esas pequeñas colas invisibles, porque en algún lugar de la nación navajo hay algo aprendiendo a ser humano, y lo hace mejor cada día. Anoche, una anciana se acercó a mi patrulla en la estación de Window Rock. Me pidió indicaciones para llegar a la clínica. Se las di. Me dio las gracias. Sonrió. Se alejó. Interacción normal. Rutina. Pero por un segundo, por el instante más breve, cuando giró la cabeza, creí ver cómo sus ojos atrapaban la luz de forma incorrecta. Ámbar verdoso, en vez de marrón. Parpadeé. Volví a mirar. Ojos marrones. Normales. Un truco de la luz. Tenía que serlo. Desapareció detrás del edificio y yo me quedé allí, con la mano sobre el arma, preguntándome si de verdad lo vi. Preguntándome si era humana. Preguntándome cuándo, no si, sino cuándo dejaré de poder saberlo. La radio crepitó. Unidad 7, tenemos un 10:55. Alteración de ganado. Ruta 12, kilómetro 38. Miré el edificio. Miré el espacio vacío donde la mujer había estado. Y encendí el motor. Unidad 7, en camino, dije. Porque eso es lo que hacemos. Respondemos. Investigamos. Protegemos. Incluso cuando lo que cazamos está aprendiendo a convertirse en nosotros. Incluso cuando la frontera entre lo humano y lo otro se vuelve más delgada cada día. Incluso cuando sabemos que una noche responderemos a una llamada, y nos encontraremos cara a cara con algo que lleve nuestra propia cara. Conduje hacia la oscuridad, vigilando la carretera, vigilando las sombras, vigilando esos ojos que atrapan la luz de forma incorrecta. Todavía aprendiendo. Todavía adaptándose. Y yo, todavía esperando reconocer la diferencia cuando más importe. La caza continúa.